Senador, buen día. Le saludamos como siempre Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Antonio y Rubén. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Sí. Adelante, amigo. Claro que sí. ¿Cuál es su impresión? Le vamos a preguntar primero la conclusión que saca, senador, de la reunión realizada ayer en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, yo diría mejor de lo esperado. Creo que ha habido una suerte de un diálogo democrático amplio entre los jefes de partidos políticos con algunos miembros del Ejecutivo y del Legislativo y el Tribunal Electoral. Me parece que ha sido muy bien. Aquí estoy viendo los 7 puntos de la declaración, los 12 puntos de la declaración. En términos generales, ha habido un consenso importante. La única nota discordante, bueno, había 2 notas discordantes. El problema fuera del tribunal, que nos parece un enfrentamiento innecesario en los términos democráticos. Y segundo, la actitud de Evo Morales de retirarse cuando había avalado y aprobado los 12 puntos. Su problema interno del movimiento al socialismo, que lo resuelvan ellos, no tienen por qué inmiscuir en otros temas que tienen que ver con el proceso en sí de los ejes temáticos de tanto de las elecciones judiciales como las primarias y las elecciones nacionales del 2025 y del 2026. En ese sentido, creo que el avance ha sido muy positivo. Habrá que felicitar al doctor Eisenhofer por haber dirigido de buena manera esta reunión, y creo que ha habido buenos avances que a ver, en función de lo que nosotros hemos planteado, nos parece muy interesante es lo que se ha resuelto el día de ayer. Senador, de todas maneras, la papa caliente ahora le toca tomarla a la Asamblea Legislativa, especialmente en un punto que se ha tornado conflictivo a juzgar por la actitud de Evo Morales de abandonar la reunión ayer cuando circulaba a firmas el documento, el acuerdo. ¿Habrá consenso en la Asamblea Legislativa? En senadores más o menos se entiende que sí, porque varios de los proyectos de ley polémicos han pasado sin mayores problemas porque hubo nomás un acuerdo entre Comunidad Ciudadana, el levismo y Creemos. ¿Pasará este proyecto de suspensión de elecciones primarias en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que en ese sentido no creo que tengamos mucho problema en la Asamblea, porque el cambio, la nueva ley se la hace por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los presentes. Tal vez, y tanto en el Senado como en diputados, la correlación de fuerzas de las 3 fuerzas políticas permiten que se pueda generar un consenso en ese sentido. Esperemos llegar también a un consenso con el sector de Evo Morales, sobre todo en el Senado, donde ellos tienen mayoría. Son 17 senadores contra el restante, que son creo, 19 senadores que estarían, digamos, por el acuerdo. En el caso de diputados, la relación es mucho más amplia. Lo que pueden diputados darse entre las 3 fuerzas políticas y la división del MAS harían que haya una mayoría absoluta que permitiría aprobar la ley pertinente. Yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que en ese sentido, ayer Carlos Mesa, quien diría yo dio las pautas del gran acuerdo y que su intervención permitió avanzar muchísimo en lo que al final se ha resuelto, consideró importante, además de ese tema, un tema inicial importantísimo. Primero, hay que postergar estas elecciones en este momento de crisis, digamos, de crisis en el país, de la democracia y de crisis económica. Lo primero es lo primero, y en la agenda electoral está primero la elección judicial. Por consiguiente, la realización de las elecciones judiciales en el 2024 y no de las elecciones primarias cerradas es un imperativo nacional, donde creo que todos han coincidido en ese sentido. Algunos a favor de las cerradas, otros a favor de las abiertas. Sin embargo, si se diera el caso de que primero priorizamos el tema de que no haya elecciones cerradas este año, no quiere decir que el próximo año haya elecciones primarias que sean cerradas o abiertas.
eso habrá que considerar. En ese sentido, no creo que se pueda llegar a un acuerdo en el sector de Evo Morales, en el sentido de que se postergan hasta el 2024 las elecciones cerradas y se discute para el próximo año entre elecciones abiertas y elecciones cerradas. Si en el caso nuestro, que hemos planteado las elecciones abiertas, hemos planteado la importancia de cambiar estas elecciones cerradas, que solamente se hace con militantes partidarios, que son profundamente limitantes, y que se hicieron en función de un tema específico el 2019, en la medida que el referéndum había dicho que Evo Morales no podía ir a la reelección. Estas elecciones cerradas de alguna manera lo blindaban a él para ser candidato a las elecciones nacionales. Ese tema no está ahora dado. Lo que está ahorita en este momento dado es cómo hacemos que estas elecciones primarias sean elecciones primarias como hemos planteado nosotros, abiertas, simultáneas, obligatorias, competitivas, y que permitan que una mayor cantidad del padrón electoral pueda intervenir en la elección de sus candidatos de los diferentes frentes, si es posible. Ojalá que se den frentes para de una vez también transparentar el panorama político nacional. Nos interesa que, si se dan estas elecciones, tenemos un cronograma claro. En abril se va a dar el cronograma electoral. En abril se pueden definir exactamente si son las abiertas y cerradas. Nosotros hemos planteado que sean las abiertas. Si son las elecciones primarias abiertas, hemos planteado que en julio sean estas elecciones primarias abiertas, porque en agosto tenemos la primera vuelta, en octubre tendremos la segunda vuelta, y el juramento del presidente y vicepresidente y la inauguración de la Asamblea Nacional se puede hacer en el mes de noviembre, como está planteado en el programa electoral. No habría ningún problema. Ligado a esto está otra cosa que nosotros nos planteamos, que creo que viene en cuenta. Es la promulgación de la Ley 075 del caso de las autoridades autoprorrogadas del órgano judicial. Es difícil hacer un cronograma electoral transparente, etcétera, si vamos a tener en cada momento el cortapiso de los autoprorrogados, que a toda costa quieren que no haya elecciones judiciales, que no se quieren ir a sus casas, y que al mismo tiempo pueden favorecer alguna candidatura. Parece ser que estos son los requisitos que el cronograma electoral está planteando. Ahora, vocal, senador, para no quedar confundidos, el acuerdo de ayer dice suspensión de elecciones primarias. Esa suspensión es solamente para este año, no para el próximo año, porque también se cree que podría ser suspensión para todo el proceso electoral de las elecciones generales de 2025. Es solo para este año. Así es, ¿verdad, senador? Sí, así es. De todas maneras, yo tengo aquí la Declaración por la Democracia y te la puedo leer exactamente. Los asistentes de manera unánime piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión del 2024 y retomar un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral presentará el proyecto de ley pertinente. Están suspendiendo para este año 2024. Muy bien. Luego seguir el debate. Luego se discutirá si creemos que deben haber primarias y cerradas. Aquí había respecto al próximo año, había tres propuestas. La de Evo Morales, que a toda costa quiere la elección cerrada, la quiere este año, y si no se puede hacer este año, el próximo año, pero elección cerrada. La del presidente del gobierno, que ha dicho, ¿para qué van a ser elecciones? Es una gastadera de plata. Y la nuestra, que ha sido apoyada por la mayoría de los participantes, elecciones primarias abiertas el próximo año, en el mes de julio. Ahora, senador, es cierto, finalmente ustedes llevaron la propuesta de las primarias abiertas, pero la mayoría determinó que por este año más eso se suspenda. Y ustedes, como comunidad ciudadana y además como bancada en senadores, garantizan que van a votar a favor del proyecto de ley que hoy nos decía el vocal Ávila se va a enviar de repente hoy mismo. Así que la bancada de comunidad ciudadana, por lo menos en senadores, de su parte, garantiza que va a haber una votación a favor, senador. Bueno, don Carlos Temesa Quisbert ha sido el primer firmante de la Declaración por la Democracia, que se llama, al lado del señor Heisenhofer. Nosotros estamos de acuerdo con este punto de no hacer elecciones primarias el 2024.
y ese tema tratarlo para el 2025. Sí, nosotros nos comprometemos como bancada de Comunidad Ciudadana, lo mismo creo que pasa con Creemos, no va a pasar con mayoría absoluta del Parlamento, no es de la Asamblea Nacional, de acuerdo en aprobar esta ley que va a mandar el, el Tribunal, Supremo. el órgano electoral del país, ¿no? Supremo Electoral. Ahora, se prevé que quizás haya diferencias profundas con el levismo, considerando de que sostiene de que tiene que haber elecciones primarias. Es más, Evo Morales ha advertido ayer de que van a defender las elecciones primarias incluso en las calles y en los caminos. ¿Qué criterio tiene de esto, senador? Bueno, lo que solamente va a aprobar el Parlamento Nacional es que no va a haber el 2024 elecciones primarias, ni abiertas ni cerradas. No está diciendo que no haya en algún momento elecciones cerradas. Eso se discutirá inmediatamente el próximo año para ver si se imponen las elecciones primarias cerradas o las elecciones primarias abiertas, o definitivamente ya no hay elecciones. Ese será otro momento político, pero en este momento lo que está mandando el Tribunal Electoral es que no haya elecciones primarias cerradas el año 2024. Perfecto, senador. Le vamos a da tiempo y materia, dice 2024. ¿No? Sí, seguro, sí. Senador, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. No se olvide que hay otros temas, ¿no? El tema del padrón electoral, el tema del TREP, el tema de la asignación de escaños, de distribución de circunscripciones nominales, sí, y otros temas más que están pendientes que se han planteado. Así que cuando quieran podemos discutir. Claro que sí, sí, seguro. Y bueno, el otro tema, ¿qué hacemos con el tema de las judiciales? Eso está cruzando todo. Sí, ya sí. La 075 ha definido la cesación de los magistrados y estos siguen poniendo trabas en todo lugar, y también en el tema del cronograma electoral. Ayer habíamos advertido en nuestra edición de La Razón, senador, de que los temas cruciales eran elecciones primarias y elecciones judiciales. Como que, si bien, digamos, ha habido un acuerdo en el Tribunal Supremo Electoral, el conflicto en adelante es el acuerdo que pudieran sostener los asambleístas, tanto de oposición como de oficialismo. En medio de esto, seguramente usted ha debido protestar por la decisión judicial de ayer de amenazar con imponerles multas a los miembros de las comisiones y también congelamiento de cuentas en caso de que no suspendan el proceso por decisión judicial. ¿Tiene su criterio particular de esto, aprovechando la apertura que nos ha mostrado ahora? Bueno, para empezar, digamos, dos postulantes del Beni hacen esto, que además son vocales en el Beni. ¿Cómo es posible que sean juez y parte? Eso es conflicto de intereses. Uh-huh. Pero el otro tema es que nosotros no vamos a hacer caso a vamos a respetar, pero no vamos a hacer caso a los desvaríos y al permanente ataque de los autoprorrogados. Creo que ya se están pasando de raya, y el tema del conflicto de poderes cada vez está más grave y le va a hacer daño al país. En ese sentido, te quiero decir de que cómo es posible que justo iniciamos el proceso y dos vocales del Beni se les ocurre, como de costumbre, poner en vilo a las elecciones judiciales, toda vez a la selección de jueces, toda vez que estos dos señores habían sido candidatos. Eso me parece que es una falta de ética. Así es, senador. Sí, le vamos a agradecer otra vez la gentileza que tiene con nosotros. Los otros temas los tenemos apuntados, ¿sí? El del padrón electoral, ¿no es cierto? El del sistema rápido de conteo. Todos esos también los vamos a ir viendo. Los habíamos tocado también con los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ya lo vamos a conversar sobre eso, senador, también en una próxima oportunidad. Sí, que tenga buen día. Fuerte abrazo. Excelente, Antonio. Para terminar, quisiera decir lo siguiente. Respecto a los autoprorrogados, nosotros ya... Le ha entrado una llamadita al senador. Ahora sí vamos a rehabilitar. El tema de las elecciones por 2/3, la cesación de funciones de los autoprorrogados. No es que el Parlamento ya no ha decidido, ya decidió el Parlamento. Se está a la espera nomás de la promulgación. Porque, bueno, nos dice si el Parlamento estará dispuesto. Ya lo ha hecho. En el otro tema estamos todos dispuestos
a votar para que se suspendan las elecciones primarias cerradas en 2024. Muy Se bien, vea senador. la Muy necesidad bien, de senador. las elecciones abiertas o cerradas en 2025. Gracias, Antonio, gracias, Rubén, y cuando quieran estamos. Abrazos, senador.